Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos con el informe semanal del día 31 de diciembre de 2023. Antes que nada, como no podía ser de otra manera, feliz año nuevo a todos, tanto si estás viendo el vídeo ahora mismo recién subido día 31 de diciembre, te felicito el año por adelantado, y si ya lo estás viendo en el día 1, 2 o los siguientes, pues nada, feliz año nuevo y muchas gracias como siempre por estar ahí semana a semana viendo los informes semanales, enterándote de la actualidad del mercado y los repasos, ¿no?, de las empresas más relevantes de la cartera visionario, de los índices que siempre vamos haciendo en estos informes. Esperamos continuar un año más compartiendo este tipo de contenido y conocimientos contigo. Así que bueno, como siempre tenemos aquí delante el índice del Nasdaq Composite. Cerramos un mes y un año súper completo, un año de hecho que podemos calificar de bastante bueno. Tengo aquí delante un gráfico mensual del Nasdaq para valorar un poquito lo que ha sido este año como siempre nos gusta decir, en ese bigger picture, en esa imagen ampliada, para no quedarnos siempre con lo que solemos ver, ¿no?, en ese día a día, incluso en el semana a semana, donde ya nos alejamos un poquito del ruido, pero ya si vemos gráficos anuales tenemos un poco esa vista macro de lo que realmente está pasando en el mercado, ¿no? Cerramos el mes de diciembre con una subida de un 5,5%, buena continuación a la vela de la pasada semana, perdón, del pasado mes, donde subíamos un 10,7%. Genial comportamiento del Nasdaq. Fijaos que se va cumpliendo ese patrón de cap and handle que ya veníamos comentando desde hace bastante tiempo. Una vez hicimos el suelo, se ha ido configurando ese patrón de cap con ese handle en esa zona media que hemos roto. Hemos terminado rompiendo en este mes de diciembre, mucho volumen acompañando en este mes de diciembre y un comportamiento perfecto. A lo largo del año, básicamente, lo que hemos visto en el mercado ha sido ir configurando ese suelo y ir empezando a configurar lo que ha sido ese patrón de cap and handle. Ya hemos visto que ha estado el mercado liderado principalmente por las grandes del mercado, esas Big Six, ¿no?, esas Meta, Microsoft, Google, Amazon, etcétera, que lo han terminado haciendo muy bien, también por sectores como el de la inteligencia artificial, sobre todo liderado por Nvidia, ¿no?, que lo ha hecho muy bien y probablemente sea la empresa revelación, incluso dada su envergadura, eso hace que sea mayor revelación aún la subida que ha tenido, y que pueda ser calificada como la empresa revelación del año, empresa en la que además muchos han participado, y creo que ha sido como un poquito, ha cumplido la función de Tesla en anteriores años, ¿no? Tesla en los últimos años quizás había sido la empresa insignia de muchas carteras, una empresa conocida, grande, pero que estaba tenido unas revalorizaciones enormes, y este año le ha tocado Nvidia, una empresa también muy grande, muy conocida, en la que muchos de ustedes invierten y que también ha tenido una revalorización enorme, así que súper bien. Ahora hablaremos también un poquito más de Nvidia, porque quiero repasar un poquito el comportamiento que ha tenido y sobre todo lo que podemos ver en 2024 en esta empresa. Antes que nada, cerrar un poquito con el Nasdaq, muy buen comportamiento. 2024 va a ser un año muy interesante, y comento esto porque a nivel histórico, cuando hemos tenido un proceso de un cambio tan drástico en políticas económicas como el que hemos vivido en estos últimos años y el que muy probablemente podamos vivir el año que viene con respecto a los tipos de interés, normalmente cuando han venido los periodos de recesión en el mercado ha sido cuando precisamente los tipos de interés comienzan a bajar. ¿Por qué? Porque llegamos a quizás por periodos macros, el que sea, en este caso por el periodo inflacionario de inflación tan grande que teníamos, hemos visto esa subida histórica tan fuerte en los tipos de interés. Con esa subida de tipos de interés tan fuerte fue precisamente cuando ya empezamos a ver las caídas tan drásticas en el mercado. Tuvimos una caída muy fuerte, fijaos cómo nos fuimos de los $16.000 en el Nasdaq a los 10.000, una caída de un 35% aproximadamente, no sé si llega al 40, 35, 40% de caída en un índice, y tan solo en un año y poco. Y normalmente en las caídas fuertes, sobre todo en la historia reciente que tenemos, año 2000, año 2007, estas caídas no se vieron hasta que pasó justo lo contrario, hasta que llegamos a un tope de tipos de interés y empezó a haber una caída muy fuerte de los tipos de interés. ¿Por qué? Porque precisamente cuando los tipos de interés, esa política económica tiende a girarse, tiende a darse la vuelta, tendemos a ver ese cambio de tendencia y bajada de tipos de interés, es cuando precisamente los datos macroeconómicos peor están, ¿no? Empezamos a ver malos datos de empleo, empezamos a ver datos de recesión, malos datos de PIB, y precisamente es lo que hace que la Reserva Federal tenga que girar siempre tarde, ¿no? Que es lo que esas famosas palabras de soft landing que tanto se han mencionado y que tanto hemos explicado su significado por parte de la Fed. Porque precisamente esa es la importancia de este tipo de políticas económicas y monetarias, y por eso siempre son un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque el soft landing básicamente consiste en que este trámite que hemos visto en las políticas económicas, políticas monetarias, de subidas de tipos de interés, tratando de controlar la inflación, pero al mismo tiempo manteniendo un ojo en el mercado laboral, en esos datos tan importantes que nos indiquen un poco la salud a nivel macroeconómico, en este caso del país de Estados Unidos.
normalmente no terminan bien. Normalmente siempre tarda mucho la Fed en bajar los tipos de interés porque espera que los datos económicos sean malos, entonces empieza a bajar los tipos de interés, pero en ese momento ya es tarde, estamos en una crisis y es cuando las caídas en el mercado vienen. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos 2 años? Que ha pasado totalmente al revés, el mercado ya ha caído y eso es algo que no había pasado, sobre todo en la historia reciente, no había pasado nunca. Siempre habíamos tenido esa subida de tipos de interés, el mercado se había mantenido estable, se había mantenido en subidas, pasó en el año 2000, pasó en el año 2006, 2007 también, que no fue hasta finales de 2007 cuando los tipos de interés empezaron a bajar y fue entonces cuando, en contra de lo que podríamos pensar, porque la bajada de tipos de interés beneficia a las empresas, obviamente, sobre todo empresas de crecimiento en cuanto a deuda, crecimiento y demás, pero claro, esa bajada de tipos de interés venía de la mano de una crisis económica. Eso es lo que parece que esta vez puede ser diferente y siempre lo cojo con comillas porque normalmente el mercado siempre se repite. ¿Qué pasa? Que ya estamos viendo como desde el principio en este caso no se está repitiendo. Si vemos por ahí información en Twitter, en diferentes inversores, cada uno va a estar dando una opinión distinta. ¿Por qué? Porque todos se están basando en lo que ha pasado en la historia. ¿Qué pasa? Que esta vez realmente está pasando algo diferente desde el principio. El mercado ha caído desde que hemos empezado a ver la subida de tipos de interés, cuando que eso no es lo que hemos visto en los anteriores escenarios similares en cuanto a políticas económicas y monetarias. Por lo tanto, veremos qué es lo que pasa en este 2024. De momento, ese soft landing que tan imposible parecía y por tanto que lo repitiera Powell, parece que puede ser una realidad. De hecho, por ahí yo veo muchos inversores americanos que abogaban mucho por él. En 2024 viene la gran crisis, porque claro, porque históricamente cuando se bajan los tipos de interés es porque la Fed llega tarde, porque ya ha habido una crisis a nivel macroeconómico y se ven obligados a bajar los tipos de interés, eso genera una recesión en el mercado, pero claro, ya hay muchos que están regulando porque ya dicen, vale, quizás el mercado esta vez lo ha descontado, porque el mercado cada vez está siendo muchísimo más rápido, lo ha descontado con previedad, por eso hemos tenido estas caídas de los últimos años y además estamos viendo como los datos macroeconómicos aún están tardando en ser malos cuando que la inflación sí que está bajando. Entonces, le digo, va a ser un año súper interesante, sobre todo para quien le guste ver estos temas macroeconómicos, para quien le guste seguir la economía, para quien le guste un poquito ver más allá del mercado, es decir, no solo entender lo que estamos pasando y que podemos ganar dinero, sino el por qué están pasando estos movimientos. Para quien le guste ese tipo de movimientos, ha sido un año muy interesante y va a ser un año muy interesante también 2024. Y sobre todo, saber leer este tipo de cosas te puede hacer ganar mucho dinero o te puede hacer dejar de perder mucho dinero, porque es muy, muy importante. Así que bueno, a nivel técnico, ya digo, todo está perfecto. A nivel técnico estamos viendo un patrón de cap and handle que está rompiendo al alza, el comportamiento es ideal, estamos cerca de máximos históricos, ya hemos tenido esa caída de un 30 y pico % en el Nasdaq, que se dice pronto, pero es una caída muy fuerte para un índice, así que veremos qué tal continúa, porque va a ser un año en el que vamos a tener que seguir semana a semana siguiendo la información del mercado, porque ya digo, vamos a tener muchos datos que seguir analizando. Bueno, centrándonos ya, quiero repasar muy rápidamente, me voy a ya un gráfico semanal y quiero repasar muy rápidamente empresas, como decía antes, ¿no? Como Nvidia. Nvidia me parece que está teniendo un comportamiento envidiable e increíble, que pudiera ser que en 2024 haga que siga subiendo. ¿Por qué comento esto? Porque hemos tenido una subida súper fuerte, hemos venido prácticamente de los $100 a los $500, pero el comportamiento que está teniendo actualmente Nvidia es increíble, sobre todo para una empresa de su calibre, una empresa de 1.2 trillions, que es una empresa gigante, ya es de las más grandes del mundo. Y después de una subida tan fuerte, que tengamos una consolidación tan ceñida, pero sobre todo que siga ciñendo cada vez más arriba. Fijaos que estamos hablando de que después de esa subida tan fuerte, tenemos aquí una cajita de Darvas, en función del gráfico que lo veamos, puede interpretarse también como un bull flag, que además cada vez va ciñendo más en la zona alta. Ya estamos apretando con la media de 10 semanas entre los máximos y esa media, patrón súper comprimido en una empresa que ha tenido una revalorización de casi 5x en un periodo de tiempo muy corto. Prácticamente en un año esta empresa se ha multiplicado por 5, ha sido increíble su desempeño este año, pero es que la consolidación que está teniendo a día de hoy da todas las señales de que esta tendencia se pueda reanudar y podamos seguir viendo subidas en Nvidia, precisamente por el comportamiento que está teniendo. Cuando una empresa, después de multiplicarse por 5S, para empezar, no empieza a corregir, eso es por algo, eso es porque al final, siempre lo explico, el mercado no se mueve el precio porque sí, aunque muchos piensen que sí, que el precio se mueve porque sí, por arte de magia, no es así. Aquí estamos viviendo un movimiento por parte, gracias a las componentes del mercado, que no son otras que oferta y demanda, ley de oferta y demanda de toda la vida y psicología de masas, las mismas dos leyes que funcionan en una subasta. Por eso es lo que hace que el mercado no sea otra cosa que una subasta online masiva.
¿Por qué sube Nvidia 5X? Pues porque el producto Nvidia, en este caso la empresa Nvidia, tiene muchos demandantes. Hay mucha gente que quiere esas acciones, pero hay muy pocas que quieren venderla porque saben que es un producto de calidad. Por lo tanto, saben que, oye, quien quiera comprarme a mí, tiene que pagar más. Vale, alguien está dispuesto a pagarlo, perfecto, se lo vendo. Pero es que luego hay alguien que está dispuesto a pagar más. Eso hace que el precio suba. ¿Qué pasa cuando algo sube por pura burbuja? Algo, sobre todo, tiene una subida muy repentina, como ha pasado en Nvidia, de 5x en un solo año. Pues lo normal es que, oye, que haya recogida de beneficios, porque hemos tenido una subida súper fuerte y es hora de tomar beneficios de esa subida tan fuerte que ha habido. Cuando eso pasa vemos un efecto totalmente contrario. Hay un exceso de oferta. Ese exceso de oferta en un sistema de subastas hace que el precio caiga mucho. Por lo tanto, si no vemos eso, quiere decir justamente que después de una subida tan fuerte no aparece esa oferta, sino todo lo contrario. Tenemos el valor pegado en máximos históricos y hay muchísimos inversores que después de que una empresa suba 5x en un solo año, siguen comprando sin parar, y eso es lo que hace que Nvidia esté aceptando en máximos históricos. Cuando tenemos un periodo de consolidación de este tipo, por un lado se sigue acumulando el valor en la empresa ha seguido facturando, la empresa, fijaos que la subida termina en junio, julio, en verano de este año, y el trimestre de octubre lo cierran facturando un 206% más que el trimestre anterior del año. El de verano lo habían cerrado con un 100% más, se sigue acumulando valor, la empresa sigue facturando, la empresa sigue creciendo, sigue aumentando previsiones, que de hecho en los últimos resultados superaron las previsiones por mucho y aumentaron sus previsiones para el próximo trimestre y para el año. Por lo tanto, se sigue acumulando valor en Nvidia. Eso es lo que va a hacer que precisamente si volvemos a ver nuevos máximos históricos se pueda volver a desencadenar esta demanda en el valor y podamos ver que la tendencia vuelve a retomar y tenemos una tendencia muy positiva. Por lo tanto, ya digo, yo personalmente tengo un ojo muy puesto en Nvidia para este 2024. Visionarios también tienen un ojo puesto encima porque de hecho es un valor de los de la cartera de largo plazo. Por lo tanto, ya digo, me parece que obviamente hay que seguirla, hay que ver si se da esa rotura, si cumple parámetros, si no, pero creo que puede pasar como ya pasó con Tesla en su día, y Tesla es una empresa que venía de una subida muy fuerte. Como gráfico mensual, venía una subida muy fuerte, estuvo varios meses ahí con una especie de corrección, pero luego todas las señales daban que podía seguir subiendo, siguió subiendo, volvió a subir y tuvo varios meses de bandera en esta zona, que de hecho si lo pongo en gráfico semanal seguramente se vea mejor en este caso. Fijaos la subida tan fuerte que tuvimos, consolidó genial, precisamente el mismo comportamiento que empezamos después de una subida tan fuerte, no se vende esa subida, empezamos a comprimir cada vez más el precio, comprime, volvemos a tener una subida y ese comportamiento se va repitiendo, ¿no? Hasta que por fin sí que viene acá la corrección, pero esta corrección, si nos vamos a un gráfico en ese bigger picture, lo que estamos viendo es que realmente ahora estamos teniendo una consolidación muy larga en el tiempo, que también es algo necesario, porque al final que un valor suba sin parar es para empezar, difícil de ver, y para continuar es malo para nosotros como inversores. Nosotros como inversores queremos que el precio tenga un comportamiento constructivo, que la gráfica sea constructiva, que se suba, se consolide, se suba, se consolide, y que eso haga que el movimiento sea sostenible en el tiempo. Entonces creo que en Nvidia precisamente podríamos ver comportamientos como eso que comentó en Tesla. No digo que de la misma magnitud, no digo que se vuelva a ocurrir ese 5X, porque eso es muy complicado, sobre todo por la envergadura de la empresa, pero sí que podemos ver cómo retoma la tendencia y lo sigue haciendo muy bien. Y bueno, ya por terminar, las empresas grandes, nada, Amazon y compañía, todas haciéndolo muy bien, todas por encima de medias, aún lejos de máximos. Si nos vamos a Apple, sí que está un poquito más pegada a máximos porque tocamos máximos el otro día, haciéndolo genial, por encima de todas las medias. El comportamiento de las grandes es espectacular. Meta ya rompiendo esa consolidación que tuvimos, fijaos, ¿no? El comportamiento que decíamos de Nvidia antes. Subida súper fuerte, nos multiplicamos en este caso también por 4 o por 5, consolidación muy buena. En el caso de Meta también, fijaos cómo empezamos a tener esa consolidación final aquí arriba y ya retomamos y estamos nuevamente en máximos de ese patrón. Comportamiento exactamente igual al que vimos en Nvidia y se cumple la misma teoría. Al final hay que tener en cuenta que esa ley de oferta y demanda y psicología de masas combinada que hacen que se mueva Nvidia es la misma que hace que se mueva Meta y es la misma que se mueva todos los valores del mercado, y por eso siempre se tienden a repetir los patrones y somos tan pesados con este buen patrón, este buen comportamiento, porque al final es lo que hace, todos los valores se terminan moviendo igual, uno con más volatilidad, otros con menos, porque quizás en valores más grandes hay muchísimo más dinero, hay mucha más liquidez, eso hace que sea menos volátil. El tipo de inversor también hace que sea menos volátil. En una empresa quizás de una envergadura mucho más pequeña es mucho más volátil porque no hay tanto interés, hay mucho menos oferta y demanda, lo que hace que los precios fluctúen mucho más. De ahí la volatilidad de ese patrón, y al final hay que entender por qué se mueve un valor y por qué no. Y eso es lo que te va a hacer realmente entender qué hay detrás de cada movimiento, por qué este valor sube, por qué este valor no. Y todo eso obviamente es precisamente lo que explicamos en el curso Visionarios y cómo sacarle partido con un sistema. Porque al final
lo más importante es entender por qué se mueve el precio y de esa manera vamos a poder sacarle el mejor partido. Y bueno, quiero comentar también los valores de la cartera Visionarios, que esta semana hemos tenido una semana que no ha sido de mucho volumen. Fijaos el volumen en Duolingo en este caso, muy bajito, menos de la mitad, cae un 4,7%. Nada de gran relevancia teniendo en cuenta el volumen que ha sido súper bajo. Y nada, Duolingo sigue por encima de todas las medias. Veníamos de varias semanas sumando un 7%, un 4%. Esta semana cae un 4,8%, prácticamente un 5%. Sigue por esa zona en la que venía jugando, por encima de medias, un volumen muy bajo, por lo tanto no le damos mucha importancia. Lo realmente importante aquí es que Duolingo ha roto muy bien ese SML. Lo importante aquí es que hemos visto volumen en las roturas, que siga habiendo un comportamiento muy bueno y lo ideal es que sigamos viendo una tendencia muy buena en este 2024, sobre todo es la pinta que tiene el valor es de eso después del buen comportamiento que está teniendo. Y otro un poquito más de lo mismo, esta semana menos 1,8, también volumen por debajo de la media. Empezaba la semana subiendo bastante, haciéndolo muy bien, parecía que incluso podía acercarse a la zona alta, pero luego se ha terminado vendiendo esa subida y seguimos dentro de ese rango. Fijaos esta especie de banderita alcista que seguimos configurando, quizás un poquito más volátil que Duolingo. Me está gustando más el comportamiento de Duolingo simplemente por la volatilidad, porque IOT está muy acostumbrada a abrir con gaps, cerrarse, tener unos comportamientos un tanto volátiles. Esta semana empezamos la semana subiendo un 5%, se termina vendiendo todo, un poquito raro ese tipo de comportamiento, pero al final ese bigger picture nos indica que seguimos viendo esa consolidación muy buena. ARM es otro valor de la cartera Visionarios que está siendo lo espectacular, más 4% esta semana, todas las semanas suma, por lo tanto es un valor buenísimo. Recordemos que este es el valor que para todos los que se habían suscrito a los 4 vídeos gratuitos, que si aún no estás suscrito, que lo sepas, que si entras en visionariobolsa.com te registrarás gratis a los 4 primeros vídeos, módulos del curso Visionario Bolsa, donde hablamos sobre análisis técnico, fundamental y psicología de trading. Precisamente a quien se había suscrito le mandamos como ese privilegio de un análisis de este valor antes de hacerlo público. Obviamente los visionarios ya lo conocían, ya conocían puntos de entrada, de salida, y lo que hicimos fue dar esa posibilidad a esta gente que ya se había suscrito. Por lo tanto, si ya estaba suscrito a los 4 vídeos gratuitos, la recibiste y verás que es un valor que no ha parado de subir semana a semana. Sector súper bueno, competencia de Nvidia, son los 2 valores market leaders del sector. De hecho, Nvidia en su día trató de comprar a ARM, no pudo porque por leyes de antimonopolio no se pudo ejecutar esa compra, pero eso es lo que hace que ARM hoy esté cotizando y nosotros podamos participar en ella, lo cual es súper positivo. Y bueno, ¿qué más? Palo Alto también en cartera, haciéndolo muy bien. Fijaos que esta semana ya lleva 2 semanas sin subir. Veníamos de una subida muy fuerte y al final se repite el comportamiento de siempre. Subida, consolidación, subida, consolidación, volvemos a ver subida y ahora lo que toca idealmente sería una nueva consolidación. Por lo tanto, genial el comportamiento de Palo Alto, le estamos sacando un 45% de rentabilidad, así que un valor que está súper cómodo en cartera. Y por último, comentar que NXT, esta semana hemos salido de ella muy volátil. No quiere decir que la empresa sea mala, la empresa sigue siendo exactamente igual de buena a nivel fundamental y a nivel de idea de empresa, simplemente a nivel técnico está mostrando una volatilidad que no queremos ver, por lo tanto simplemente hemos salido en vista de qué comportamiento sigue teniendo la empresa con nosotros fuera. Idealmente que consolide dentro de unos rangos, no queremos ver volatilidad en nuestros valores, nuestro propio sistema expulsa los valores que tienen volatilidad. Y seguimos vigilando. Si comprime nuevamente esa volatilidad, nos volverá a dar un nuevo punto de entrada. Y al final hay que tener en cuenta que la cartera Visionarios no se basa en todos los valores, comprarlos, mantenerlos, en tener 20 valores en cartera. No, nuestra estrategia se centra en tener los mejores 3, 4, 5, 6 valores del mercado que demuestren que lo están haciendo bien, porque al final de esos 6 valores van a ser 3 los que te van a dejar un 100% de rentabilidad. Por lo tanto, tienes que afinar muy bien en lo que vas comprando. Nosotros no queremos los 20 mejores valores, queremos filtrar esos 20 mejores valores y de esos 20 quedarnos con los 5 mejores de esos 20. Y eso obviamente hace que no puedas tener cualquier valor en cartera. De todos modos, no quiero decir con esto, repito, que NXT sea una mala empresa. Sigue siendo una empresa perfecta a nivel fundamentalidad de empresa. A nivel técnico tiene un pintón todavía. Lo único que esa volatilidad que ha estado teniendo y sobre todo falta de continuación a la rotura nos hace mantenerla en vigilancia nuevamente, ver que sigue haciendo en vistas a poder participar en ella si cumple los requisitos que vamos buscando. Y como digo, todo esto se aprende en el curso Visionarios, al cual puedes tener acceso solamente después de ver esos 4 primeros vídeos de visionariobolsa.com a los que te puedes registrar gratuitamente. Así que bueno, esto es todo lo que quería comentar en el informe de hoy. Creo que no me dejo nada, igual sí, pero bueno, ahora estamos todos con más bien pensando en otras cosas. Yo quería dejar obviamente con la fiesta, la familia de fin de año, yo quería dejar el informe ya hecho. De hecho, voy a tratar de subirlo antes si me da tiempo, si no, no, porque me gustaría subirlo antes más que nada para que puedan tenerlo que no se suba a las 7 de la tarde como siempre, sino que puedas tenerlo cuanto antes para verlo. Si no, ya lo estarás viendo el lunes, martes, no habría ningún problema. Así que bueno, vuelvo a desearte un feliz año y por mi parte nos vemos en el próximo vídeo y en el próximo año. Un saludo.